Muy buenos días, distinguidos profesores y alumnos que nos acompañan. Muy buenos días a Martín también, que está brindándonos esta interesante exposición que vamos a mirar a continuación. Quiero presentarles Martín Montero Kusevic. Él es doctor en economía. Martín también tiene una maestría en la Universidad de West Virginia, en Estados Unidos. Actualmente Martín está viviendo en el Líbano, es profesor de la Universidad de Beirut y tiene las ramas en las que enseña que son específicamente en economía. Martín ha sido partícipe de muchas publicaciones en revistas económicas, ha escrito capítulos de libros también con el profesor Marco del Río, y actualmente tiene investigaciones en las cuales está en proceso. Entonces, quiero invitar, inicialmente también agradecerle su participación y la colaboración con la cual nos va a compartir sus conocimientos. Entonces, darle la bienvenida a Martín, pedirle a los participantes que puedan mantener sus micrófonos en silencio en tanto se realiza nuestro webinar. Bienvenido, Martín, y adelante. Gracias, Luz Mariela. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Veo varios conocidos aquí de lujo. Está Rolando, Sergio, Miguel, Jorge, Gary, Daniel. Bueno, son varios que nos conocemos y los conozco, así que seguro va a estar buena la ronda de preguntas. Así un saludo a todos ellos y a todos, por supuesto, los que están aquí, los estudiantes. La idea de esta pequeña charla, ¿no? Va a durar más o menos 2 horas y media. No es dar un curso de econometría espacial como tal. Entonces, dentro de todo lo técnico que es la econometría, voy a intentar dejar de lado la parte pura y dura, y la intención más bien es darles a conocer la idea de lo que es la econometría espacial, lo que se puede hacer, y lógicamente mostrarles también qué software se usan o qué literatura hay. Y claro, con esto en mente, yo lo que espero es despertarle la curiosidad sobre el tema de la econometría espacial y que, bueno, en un futuro ya puedan ustedes, ya sea por su cuenta, estudiarla, un poco complicado, pero si no, hay cursos online ahora, y lógicamente si les interesa, pues, o si he despertado su curiosidad, pues entonces la meta estaría cumplida. Sin más preámbulos, quiero entrar a compartir mi pantalla. Va a ser un poco pesadito, ¿no? Son 2 horas y media, es bastante pesado, así que más o menos dentro de 1 hora vamos a tener un pequeño descanso. Ya. Pueden ver, ¿no? Mi pantalla. Sí, perfecto. Entonces, para entrar directamente al tema y para motivarlos, quiero empezar mostrándoles este gráfico de acá. Este gráfico es del año pasado, ¿no? Cuando llevábamos tal vez dos meses con el tema del COVID, pero se puede buscar un gráfico actual y la idea es exactamente lo mismo. Este es el mapa de la ciudad de Santa Cruz. Podemos ver los anillos ahí, el río Piraí a la izquierda, y lo que nos está mostrando esto son las unidades vecinales, que son esos pequeños rectángulos irregulares que podemos ver por todos lados, con el número de casos por unidad vecinal. Y ya aquí uno, así a ojo de buen cubero, puede observar que pareciese que los colores se juntan. A mayor intensidad del color, hay más números de casos de COVID, ¿no? Entonces, si uno se fija en las unidades vecinales de la parte derecha, digamos lo que sería la parte de ese polígono 7, digamos, ¿no? O incluso el 6, lo que se puede ver es que son mayormente blancas o amarillas, es decir, existen pocos casos. Y si uno se fija, uno selecciona uno de estos rectángulos irregulares de la parte derecha y se fija que los vecinos, es decir, las áreas circundantes, presentan un color similar.
Por otro lado, si nos vamos al centro, donde dice el número 11, ya que sería dentro del primer anillo, básicamente, podemos ver que los colores son oscuros, ¿no? Y si uno, de nuevo, si seleccionamos uno de estos rectángulos, podemos ver que los rectángulos que se encuentran alrededor también son oscuros. ¿Qué es lo que nos dice esto? Básicamente nos dice, bueno, aquellas áreas o aquellas unidades vecinales que tienen pocos contagios están rodeadas por otras que tienen también pocos contagios, ¿no? Mientras que aquellas que tienen muchos contagios están rodeadas por otras que tienen muchos contagios. Entonces, claro, alguien podría decir, bueno, pero es obvio, ¿no? Con una enfermedad tan agresiva como es el COVID, es obvio que si todos en mi barrio vamos a comprar a un supermercado o a una tiendita de barrio y quien atiende la tienda de barrio está contagiado, es lógico que nos contagie, ¿no? Y sí, en efecto, podría ser obvio. Pero de nuevo, estamos haciendo un análisis a simple ojo. Y lo que nos permite la econometría espacial, entre muchas otras cosas, es ver si es que realmente existe una correlación en los datos. Es decir, si es que esta hipótesis que estamos lanzando de que aquellas unidades vecinales con pocos contagiados están cercanas a otras unidades vecinales con pocos contagiados y viceversa, es en realidad cierta o no. Por supuesto, la econometría espacial nos permite hacer muchísimas otras cosas, pero a lo que yo quiero ir es al tema puntual. Cuando hablamos de econometría espacial nos referimos al espacio, ¿no? Y nos referimos a esa relación que existe entre las distintas, en este caso, entre las distintas unidades vecinales, pueden ser municipios, departamentos, provincias, incluso negocios, si se los puede mapear. Esa es toda, digamos, la idea y la motivación de la econometría espacial. Ver cómo se comportan las variables dentro del espacio geográfico, ¿no? Ciertas variables. En este caso, la variable sería el COVID. Ahora bien, cuando hablamos de la econometría espacial y pensamos en el uso que se le puede dar en la economía, ¿no? Tenemos que buscar una justificación teórica para ello. Es decir, existe una justificación teórica para los modelos de econometría espacial, pero de eso se encargan los econometristas. Desde el punto de vista de la economía, necesitamos una justificación teórica para poder decir, bueno, vamos a usar estas técnicas porque la teoría nos permite, o más bien nos indica de que en efecto la geografía parece jugar un cierto rol cuando hablamos de algún tipo de variable. Entonces esto nos remontaríamos a Krugman en el año 1991 con lo que se conoció como The New Economic Geography, ¿no? La nueva geografía económica, donde básicamente se dan los lineamientos teóricos desde el punto de vista de la economía para este tipo de análisis, ¿no? Eso es una estructura teórica que justifica ya la introducción del análisis espacial. Entonces son dos cosas aquí, por un lado está la economía y por otro lado está la econometría. Yo no soy econometrista, soy economista, pero bueno, sí tengo cierta familiaridad con la econometría espacial y bueno, por eso es que estoy acá. Ahora bien, estas teorías de la nueva, de New Economic Geography, NEG, para abreviarlo, lógicamente requieren una validación empírica, ¿no? Es decir, podemos tener la teoría, pero necesitamos alguna validación empírica y ver si es que, en efecto, aquí podemos usar la teoría de la econometría espacial, o los métodos de la econometría espacial, para justificar las teorías económicas, ¿no? Hay un ejemplo claro de ello, es el tema de convergencia, ¿no? Tal vez ustedes estarán familiarizados con eso, ¿no? Los trabajos de Barro y de Szalay Martin, igual de comienzo del 90. ¿Cuál es la idea de la teoría de convergencia? Digamos que tenemos datos de panel, ¿no? Y tenemos varias provincias o varios municipios, o varios países, si ustedes quieren incluso. La teoría de la convergencia, ¿qué nos dice? Nos dice que aquellos países que tienen un PIB per cápita menor van a tender eventualmente a converger, van a alcanzar, si se quiere, aquellos países con
un PIB per cápita mayor. ¿Por qué? Porque los países con un PIB per cápita menor van a tener tasas de crecimiento mayores, ¿ya? Es decir, el capital se va a mover hacia esos lados porque el rendimiento del capital, el producto marginal del capital, va a ser mayor en esas regiones, justamente porque no hay suficiente capital, por ejemplo, o sea, microeconomía básica, ¿no? Y lo que se pretende en los temas o en los estudios de convergencia es analizar ese beta que existe acá, ¿no? Entonces, esto, digamos, sería una regresión de datos de panel. Bueno, ahí el término de error le faltó la T. Pero la idea, ¿cuál sería? O una regresión lineal, si ustedes quieren, pero la idea sería encontrar ese beta. Ahora, lógicamente, en esta regresión, una regresión normal de nuevo, se asume que el error ID, o sea, es independiente y está idénticamente distribuido. Ahora bien, ¿qué mostraron los estudios de convergencia? ¿No? Bueno, inicialmente mostraron que sí, en efecto, había convergencia, ¿no? Es decir, la teoría de que los países pobres iban a crecer a tasas más altas que los países ricos, y por supuesto, si crecen a tasas más altas, eventualmente iban a converger. Pero pues, sucedía algo interesante. Ese término de error que se ve ahí, que independiente, idénticamente distribuido, cuando ya uno lo mapea, ¿no? Esto era para Europa, cuando uno mapea el término de error, ¿no? Para cada una de las regiones, esto es lo que encuentra, ¿no? Aquí los distintos colores significan distintos números. Y lo que podemos ver es que el término de error no parece tan independiente, no parece tan aleatorio, si se quiere. Si uno se fija, la parte, por ejemplo, de España y de Portugal tienen colores más oscuros, mientras que la parte de Francia, Alemania, Austria presentan colores más claros. En Italia, ¿no? Italia tiene una división muy clara entre el norte y el sur. Y también podemos ver que el término de error presenta esa división muy clara. Entonces, claro, si queríamos hacer un análisis de convergencia, asumiendo que el error era ID, realmente nos topábamos con algo así, ¿no? Y aquí lo que vemos es que ese error sí parece estar de cierto modo correlacionado de forma espacial, ¿no? De nuevo, vemos España y Portugal, que es abajo a la izquierda, o vemos la parte del medio, ¿no? Francia, Alemania, Austria, o vemos Italia, y sí parece existir una correlación espacial en el término de error. Entonces, a partir de este tipo de análisis uno puede decir, bueno, ¿significa eso que los estudios de convergencias están errados? No necesariamente, digamos, esa sería una afirmación muy fuerte, pero lo que sí se puede decir es que hay pie para, o hay cancha libre, si se quiere, para introducir estas nuevas técnicas de econometría espacial al análisis económico, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Ahora bien, desde el punto de vista teórico, entonces hablábamos de los estudios de Krugman como iniciador de la nueva economía geográfica, pero también existe una justificación empírica, ¿no? Resulta que si las regiones que estamos analizando, como en este caso de acá, que era Europa, básicamente Europa occidental, si no están distribuidas de forma aleatoria, entonces sucede que nuestros estimadores van a ser sub o sobreestimados, ¿no? Si es que no incluimos las técnicas de la econometría espacial en la formulación teórica del modelo. Y a partir de esto, en años recientes, el interés por la econometría espacial o por los métodos espaciales ha crecido exponencialmente. ¿Sí? Ya hay revistas que se especializan específicamente en este tipo de temas, es decir, en aplicaciones de econometría espacial, e incluso en las revistas que son, revistas académicas, lógicamente, revistas que son mucho más ortodoxas, por decirlo así, ya se incluyen temas incluso teóricos sobre la econometría espacial, ¿no? Ahora bien, ¿con qué tipos de datos trabaja la econometría espacial? Básicamente hay dos tipos de datos, los datos continuos y los discretos. En lo particular no tengo experiencia con datos continuos, nunca he trabajado con datos continuos.
sí tengo experiencia con datos discretos, pero cuando hablamos de datos continuos, por ejemplo, podemos hablar de superficie, ¿no? Piensen, por ejemplo, la cantidad de dióxido de carbono, ¿no? O sea, son datos continuos, ¿no? No es que en mi unidad vecinal hay CO2 y en la unidad vecinal de al lado hay cero CO2, o sea, no, son datos continuos. A diferencia de datos discretos, que son más bien puntos, por ejemplo, el número de infectados, ¿no? Es decir, cada infectado representa un punto dentro, por supuesto, de una unidad vecinal. Pueden ser líneas, como el fluido de tráfico, y podemos también estar hablando de áreas regulares, ¿no? Si vemos un mapa en el cual está dividido por píxeles, o áreas irregulares, imagínense los departamentos, por ejemplo, de Bolivia o las provincias de Bolivia, ¿no? Y dependiendo de la tipología, ¿no? Dependiendo de los tipos de métodos, van a haber distintos tipos de análisis, ¿no? Aunque podemos decir que en general la econometría espacial ha estado tradicionalmente, aunque esto ha estado cambiando últimamente, enfocada en modelación lineales de la relación entre variables, ¿no? Ahora bien, cuando yo les mostraba, por ejemplo, el gráfico de las unidades vecinales, ¿no? Y decíamos, bueno, a ojo de buen cubero parece ser que existe una cierta relación espacial, una cierta dependencia espacial. Es decir, unidades vecinales con poco contagiados parecen estar rodeadas de unidades vecinales con poco contagiados y viceversa, ¿no? Y en los estudios que se hacen en geografía, en la economía, en geografía económica, hay una máxima, ¿no? Que es que todas las cosas están relacionadas entre sí. Más o menos lo que uno ve en macroeconomía, ¿no? Uno agarra dos variables de macroeconomía y siempre puede encontrar una relación entre ellas. Bueno, digamos que aquí, a diferencia de la macroeconomía, aquí estamos hablando de espacios, ¿no? Entonces, todas las cosas están relacionadas entre sí, pero aquellas cosas que están más próximas en el espacio tienen una relación mayor que aquellas que están distantes. Es decir, yo esperaría que el PIB de Santa Cruz esté más relacionado con el PIB de Guarne y de Montero, por decir, que con el PIB de Beirut, ¿no? Que está tan lejos. Entonces, digamos, es algo hasta que parecería obvio, pero es una máxima, ¿no? O sea, casi indiscutible. Y claro, a partir de esto, si uno ya tiene en cuenta que las cosas que están más próximas en el espacio tienen una relación mayor entre sí, esto ya nos da una primera pauta de que al observar ciertos fenómenos en un determinado lugar, nos pueden dar cierta información sobre lo que sucede en el contexto espacial, es decir, sobre lo que sucede alrededor, ¿no? Si yo sé lo que sucede en Santa Cruz, municipio, bueno, puedo tener una idea de lo que puede suceder en Guarne, o en La Guardia, o en Cotoca, ¿no? Esa es la idea de la dependencia espacial, ¿no? A partir, de nuevo, del espacio geográfico, si se quiere, en este caso. Ahora bien, cuando hablamos de datos espaciales, ¿a qué nos referimos? ¿No? Piensen, por ejemplo, en el PIB per cápita. El PIB per cápita, como tal, no es un dato espacial, ¿no? Pero cuando ya lo llevamos a una dimensión espacial, de hecho ya hablamos de dos dimensiones, ¿no? Entonces, supongamos que la variable que estamos observando, el PIB per cápita, sea la variable Z, ¿no? Y esa variable Z está indexada indexada a un índice espacial, es decir, por ejemplo, el PIB per cápita en la región tal o la región cual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de datos espaciales, hablamos de, imaginen cualquier variable que se les venga a la cabeza, ¿no? Cualquier variable económica, no necesariamente económica, ¿no? Pueden ser variables demográficas o sociales, pero esa variable, ya, dentro de una dimensión espacial, ¿sí? Ya se toma la dimensión espacial y eso es lo que hace los datos espaciales diferente a los datos que normalmente vemos en economía o en curso de econometría introductoria. Y bueno, a partir de esta dependencia espacial que les comentaba antes, ¿no? En el cual las cosas que están más próximas en el espacio tienen una relación mayor, es que
la econometría espacial nos permite calcular cierto tipo de correlación espacial, ¿no? Por ejemplo, uno pensaría que aquellos países pobres, ¿no? Fíjense, aquí en este caso voy a usar el PIB per cápita como variable. Aquellos países pobres tienen un PIB per cápita, que tienen un PIB per cápita bajo, lógicamente, están generalmente rodeados por países que también son pobres. Entonces a la cabeza se nos puede venir, por ejemplo, África, ¿no? Y aquellos países ricos, ¿no? Basados en el PIB per cápita, o en otras variables, están rodeados por otros países ricos. Digamos, uno pensaría en Europa Occidental, ¿no? Entonces, claro, esta es una observación que uno hace, pero necesita un método de cuantificar esto, ¿no? Y a eso es a lo que nos referimos a la correlación espacial. Entonces, fíjense en esta formulita, es bastante sencilla, no es ni siquiera una fórmula. Simplemente nos dice que cuando hablamos de correlación espacial, lo que nos referimos es a una variable, digamos, la variable z, que esa variable z se encuentra en la región S, y la correlación que tiene esa variable con la misma variable, digamos el PIB per cápita, pero en la región SJ. Es decir, por ejemplo, el PIB per cápita en Francia y el PIB per cápita en Bélgica, ¿no? Por dar una idea. Si esta, lógicamente estoy hablando aquí de solamente dos países, ¿no? Pero de hecho se tiene que usar más regiones. Ahora, si esta correlación que vemos es positiva, ¿ya? Entonces, los valores que estamos analizando, en este caso el PIB per cápita, ¿sí? Los valores cercanos en el plano, en el mapa, van a tender a tener valores similares, ¿ya? Ahora bien, esta correlación también podría ser negativa. Si la correlación fuese negativa, entonces los objetos cercanos en el plano tienden a tener valores distintos, ¿ya? Luego voy a dar algún ejemplo de esto porque a veces es más difícil de pensarlo. Normalmente uno piensa en la correlación positiva, ¿no? Si hay muchos enfermos en un país, espera que los países de al lado igual haya enfermos. Si hay un país rico, espera que los países de al lado o cercanos o contiguos sean países ricos. Claro, es más difícil pensar en una correlación negativa, pero luego les voy a dar ejemplos para que esto quede más claro. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de la dependencia espacial, ¿no? Que la dependencia espacial se la ve a partir de los análisis de correlación espacial. Existe la dependencia espacial positiva, que era la que le comentaba, y la negativa. Para darle otro ejemplo de dependencia espacial positiva, ¿no? Recuerden, dependencia espacial positiva, ¿qué significa? Que aquellos objetos que están cercanos, ¿sí? En el espacio, tienden a tener valores similares, ¿no? Piensen, por ejemplo, en las fotocopiadoras que están en la Centenario, ¿no? Ahí cerca de la Gabriel. Uno va a cualquiera de las fotocopiadoras y casi todas ellas tienen el mismo precio, ¿no? Claro, si uno intenta ver el precio de las fotocopias en estos establecimientos cercanos a la U, a la Gabriel, ¿no? en la Centenario, va a ver que los precios son relativamente similares. Y claro, alguien podrá decir, bueno, pero es porque existe competencia, bueno, por lo que fuere, ¿no? En este caso, lo que se pudiera observar es una dependencia espacial positiva, ¿no? De hecho, en este caso, estos puntos, estas fotocopiadoras tienden a formar lo que se conoce como clusters, ¿no? Pero también yo les comentaba que la correlación puede ser negativa y en este caso habría dependencia espacial negativa, ¿no? Es decir, objetos cercanos espacialmente tienen valores distintos. Uno de esos casos es la tasa de criminalidad, ¿no? ¿Qué nos dice la tasa? Bueno, varios análisis, varios estudios sobre la tasa de criminalidad usando técnicas de econometría espacial, lo que han encontrado es que hay una dependencia espacial negativa. Es decir, recuerdo, bueno, el último que leí por lo menos, veía los barrios en San Pablo, ¿no? Y encontraban dependencia espacial negativa. Y claro, la razón que daban los investigadores era que existían barrios que tenían sistemas de vigilancia privados, ¿no? Que eran de última generación.
No solamente el sereno con su laque, si se quiere, sino cámaras de seguridad, algunas calles cerradas, ¿no? Entonces, se le hacía muy complicado, lógicamente, a los ladrones, a los malhechores, qué sé yo, ir a robar a esa zona. Y justamente porque esas zonas tenían un sistema de seguridad tan de última generación, era que la tasa de criminalidad era baja, pero claro, en los barrios circundantes, los sistemas de seguridad no eran tan avanzados. Entonces, lógicamente, en esos barrios circundantes, ¿no? La tasa de criminalidad era más alta. Entonces, ya esto nos da un ejemplo claro de cómo puede existir dependencia espacial negativa. En un reciente estudio que yo hice para Líbano sobre los refugiados sirios que han escapado de la guerra civil siria, y hay casi 1 millón en el Líbano, lo que encontramos fue algo similar, ¿no? Había una dependencia espacial negativa. Claro, ¿qué era lo que hacían los sirios? Buscaban, ya sea por conocidos, ¿no? O sea, digamos lo que se llama el peer effect en inglés, ¿no? O sea, el efecto del compañero. Yo me mudo a un lugar y llamo a mis amigos o a mis parientes y les digo, miren, yo estoy aquí establecido, vénganse acá. Y claro, los primeros lugares a los que llegaron los primeros refugiados sirios atrajeron luego a otros refugiados sirios. Y lo que se veía era igual una dependencia espacial negativa. Municipios en el Líbano con muchos sirios, rodeados por otros municipios con muy pocos sirios, ¿no? Pero bueno, de nuevo, es otro ejemplo, no voy a entrar a hablar de ese trabajo, pero sí quería hablarle de esos ejemplos de dependencia espacial negativa, que en general en la literatura empírica, por lo menos en lo que yo he leído, son menos comunes, pero sí se pueden dar, sí existen. Ahora, seguramente deben estar pensando ahorita, bueno, a ver, si quiero hacer un estudio, ¿no? ¿Cómo agrego las características individuales, ¿no? Es decir, lo veo esto por unidad vecinal, por barrio, por municipio, por provincia, por departamento, por países. ¿Cómo lo veo? Esta agregación espacial, ¿sí? Este problema de la agregación espacial es lo que se conoce como el MAUP, ¿ya? Pero además, ¿esto qué es lo que nos dice? Nos dice que los bordes con los cuales uno va a trabajar no son fijos. Porque, de nuevo, yo podría usar como borde las unidades vecinales, ¿no? O podría usar como borde los barrios o los municipios. Entonces, fíjense cómo los bordes con los que voy a trabajar no necesariamente son fijos. Obviamente, esto depende de la cantidad de datos, de la calidad de los datos y de la forma como vengan agregados los datos. Pero el punto está en que se pueden hacer estudios, ¿no? Con distintos tipos de agregación, ¿ya? Y claro, esto es arbitrario, ¿no? Y esta arbitrariedad, como yo les decía, es lo que se conoce como el Modifiable Aerial Unit Problem, el MAUP, ¿no? Donde hay muchos estudios que muestran que dependiendo de cómo se agreguen los datos, ¿no? Vamos a tener distintos resultados. Y esto es importante que ustedes lo sepan porque, a ver, muchas veces no tenemos opciones, ¿no? Los datos son provinciales, por algo, y tenemos que trabajar con esos datos. Es decir, no podemos llevarlo a municipales, por darles algo, ¿no? Porque ya están agregados en provincia. Sí podemos construirlo desde provinciales para más arriba, ¿no? Pero, de nuevo, el construir los datos, el agregar los datos de esa forma, es más bien algo arbitrario, ¿no? Por ejemplo, este mapa que yo les muestro es el de departamentos de Bolivia, con COVID. De nuevo, son datos del año pasado, que son los que encontré más fácil de bajar y de ponerlos en la presentación. A mayor intensidad, ¿sí? del color, hay mayor número de infectados, ¿no? Y claro, aquí los datos han sido agregados de forma departamental. Y si uno se fija Tarija, o si se, bien abajo, ¿no? Tarija, o si se fija Sucre, arribita de Tarija, Chuquisaca, podrá ver que, claro, el color es menos intenso. Entonces, cuando uno ve este mapa, dice, bueno, Santa Cruz es el que está peor, Tarija, Chuquisaca son los que están mejores, ¿no?
Pero si agregamos los datos de otra forma y los tenemos por municipio, fíjense cómo cambia la figura, ¿no? Porque ahora si uno se fija la parte sur del país, que aquí aparentemente le iba muy bien, cuando uno se fija Tarija en particular, puede ver que existen por lo menos 1, 2, 3, 4 municipios que la están pasando muy mal, ¿no? Entonces, fíjense cómo el nivel de agregación cambia. Y lo digo porque si es que finalmente a ustedes les interesa hacer econometría espacial, es importante que tengan en cuenta el nivel de agregación. Lógicamente, cuando tenemos los datos más desagregados, es decir, municipio, ¿no? Como en este caso, el número de observaciones, bueno, asumiendo que los años son, o los periodos son los mismos, el número de observaciones es mayor, nos da mayor caramba, se me fue la palabra. Bueno, es que la tengo en inglés, ya no importa. Si tenemos mayores datos, mayores observaciones, mayor N, digamos, es mejor, ¿no? En general, lo cual no significa que no se pueda usar con datos departamentales. Pero el punto aquí de todo esto que les estoy diciendo es que los resultados de la mayor variabilidad, esa era la palabra que estaba buscando, los resultados de la estimación van a variar con el nivel de agregación, ¿no? Hay muchísimos trabajos, el profesor Giuseppe Arbia es uno de los que más ha trabajado en este tema. Entonces, si ustedes esperan sacar resultados similares con distintos niveles de agregación, no esperen resultados similares, porque no necesariamente va a ser así, ¿sí? Conclusiones que se sacan de una determinada resolución pueden ser distintos a otro nivel de resolución. Es decir, resultados que saquen a nivel municipal pueden ser distintos a los resultados que obtengan a nivel provincial, ¿no? Por otro lado, podemos trabajar, digamos, solamente con municipio y usar distintas matrices de contigüidad. En un momento voy a explicar lo que es eso. Y eso, en cambio, no genera problema. Cuando hablo de matriz de contigüidad me refiero a cómo definimos a un vecino, ¿ya? Podemos definir al vecino de distintas formas. Supongamos que solamente usamos datos municipales. Podemos definir al vecino de distintas formas y esto no necesariamente, generalmente, no necesariamente genera diferencias cualitativas. Sí puede generar diferencias cuantitativas, pero no cualitativas. Entonces, el nivel de agregación es importante. En cambio, el tipo de matriz es menos importante en el sentido de que genera menos diferencias en los resultados, cualitativamente hablando, ¿ya? Ahora bien, yo les estaba hablando de esta matriz de contigüidad, ¿no? O sea, de cómo definimos a un vecino. Y yo recuerdo cuando era pequeño, ¿no? Para mí el vecino era el que vivía al lado izquierdo de mi casa y al lado derecho de mi casa, ¿no? Ya cuando fui creciendo me di cuenta que vecino no necesariamente es el que vive al lado izquierdo y al lado derecho de mi casa, es el que vive en mi misma calle, ¿no? Es igual, es mi vecino. Es más, ya de grandecito, ¿no? Me di cuenta que la gente usa vecino con alguien que vive a 4 o 5 cuadras de tu casa. Y sí, igual es mi vecino, vivimos aquí a 4 cuadras, ¿no? A 10 minutos. O sea, entonces, fíjense cómo la definición de vecino, para mí, ¿no? Fue cambiando, ¿no? Conforme me fui dando cuenta de lo que es un vecino. Y luego, bueno, Santa Cruz es vecino de Guarnes, pero también es vecino de Montero, o también es vecino, si nos vamos más al norte, de Chilo, ¿no? Y si lo vemos de departamento, Santa Cruz es vecino de Cochabamba, o Bolivia es vecino de Brasil. Entonces, fíjense cómo la definición de vecino va cambiando. En general, como les decía, cómo uno defina o cómo se defina al vecino en los análisis de econometría espacial no va a crear diferentes resultados cualitativamente hablando. Entonces, en principio, no debería haber muchos problemas en cómo ustedes quieran definir a sus vecinos, ¿no? Eso, hay muchísimos trabajos que han demostrado desde el punto de vista teórico, tanto teórico como empírico, que eso no es un problema. Pero, ¿cómo definimos un vecino en la econometría espacial?
¿Qué exactamente es un vecino? Aquí muestro 3 formas de definir vecino. Existen otras, ¿no? Pero digamos estas son las 3 más comunes, ¿no? Y igual con las cuales yo he trabajado. Uno puede ser, definimos vecino basado en una distancia crítica. Es decir, voy a hablar de sitios, de lugares, para que sea más fácil entenderlo. Voy a considerar que 2 lugares, 2 regiones, son vecinas si se encuentran dentro de cierto límite de distancia. Por ejemplo, si nos volvemos aquí a este mapa, ¿no? Y agarramos cualquiera de las pequeñas unidades vecinales. Por ejemplo, si ven en el número 7, ¿sí? En el polígono 7, a la derecha hay una unidad vecinal que está de color rojo, ¿no? Claro, uno podría pensar como vecino. Vamos a esperar un momentito, por favor. Creo que se le fue el audio al doctor. Esperamos un momentito, por favor. Se le fue la conexión al doctor Martín. Vamos a esperar que se vuelva a unir, por favor. Ahora sí. Perdón, se me cortó. Si alguien me pudiera decir en qué parte me quedé, que no supe en qué rato se me cortó. Estabas definiendo las tres determinaciones de cómo definís vecino. Ya, gracias. Gracias, Sergio. Entonces, bueno, entonces les decía, view, full screen, ya. Entonces les decía que una forma de definir el vecino es basado en la distancia crítica, ¿no? Va a ser vecino todas aquellas regiones, estamos hablando de regiones, más fácil entenderlo, todas aquellas regiones que estén dentro de una distancia crítica. Entonces les quería mostrar, no sé si le llegué a mostrar esto de acá, pero lo voy a repetir de todos modos. Aquí si nos fijamos en ese como polígono 7, digamos, ¿no? Es solamente polígono 7. Al lado derecho hay una unidad vecinal de color rojo. Y uno podría pensar inicialmente como vecino, como todos aquellos que están al lado, todas aquellas unidades vecinales que están al lado de esa unidad vecinal que está de color rojo. Pero, como yo les decía, se puede definir vecinos de otra forma. Entonces yo puedo definir como vecino a toda aquella unidad vecinal que está dentro de los 2 kilómetros, por ejemplo. Entonces pueden existir unidades vecinales que sin estar pegadas a esa unidad vecinal roja que vemos que está al ladito del 7, pero que está dentro de los 2 kilómetros, entonces la voy a considerar un vecino, ¿no? A lo que me voy es que vecino no necesariamente es el que está a mi lado, sino el que está dentro de una determinada distancia. ¿Quién determina esa distancia? Bueno, eso igual depende del autor, depende del investigador, ¿no? ¿Existen algunos criterios para determinar esta distancia? Sí existen, pero al final todos ellos son arbitrarios, ¿no? Esa es una forma de determinar vecinos. Luego, otra forma de definir los vecinos es mediante vecinos más cercanos. Es decir, yo voy a agarrar una distancia mínima, ¿no? Que me permita que cada región, que cada unidad vecinal, que cada sitio, que cada, lo que estemos viendo, ¿no? Que cada región tenga por lo menos, digamos, 2 vecinos. Entonces, va a haber una distancia mínima que me va a garantizar, que cada vecino tenga
que cada unidad tenga por lo menos 2 vecinos. Por supuesto que habrán unidades que tengan más de 2 vecinos. Pero esa distancia crítica, ¿sí?, va a ser la mínima distancia que me garantice que hayan por lo menos 2 vecinos. Pueden ser 3, pueden ser 4, puede ser un vecino, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de definir vecinos. Existen, lógicamente, softwares que nos permiten hacer esto con mayor facilidad. O sea, no lo vamos a hacer a mano, digamos, ¿no? Lógicamente. Y una tercera forma, que es, creo yo, la más común, es ver los vecinos basados en la contigüidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vecinos basados en la contigüidad, nos referimos a los vecinos que están frontera con frontera, ¿no? Esos son vecinos basados en la contigüidad. Ahora, a partir de la definición de mi vecino, ¿no? Yo como investigador voy a elegir una definición de vecino. En el mismo trabajo, ¿se pueden elegir más de una definición de vecino? Sí, sí se puede. Pero a partir de cómo defino a mi vecino, voy a crear una matriz, ¿sí? Lo que se llama una matriz de contigüidad, ¿no? O una matriz de vecindad, ¿sí? Que puede estar basada en los límites o en la frontera, que sería la matriz de contigüidad. Puede ser una matriz basada en las distancias, que sería el punto 1, vecinos basados en una distancia. O puede ser una combinación de ambas, ¿no? De nuevo, el tipo de matriz que usted use no va a dar resultados cualitativamente distintos, ¿ya? Ahora quiero dar algunos ejemplos, porque ¿cuánto falta para el recreo? ¿Unos 20 minutos? ¿Sí? Ya. Entonces quiero dar algunos ejemplos de las matrices basadas en límites, ¿ya? Es decir, las matrices de contigüidad. La de abajo, la número 3. ¿Por qué quiero hablar de esta? Porque es la más sencilla de entender. Y con esto, yo espero que ustedes entiendan por qué es que se usa una matriz de contigüidad, por qué es que se usa estas matrices, por qué son tan importantes más bien en la econometría espacial, y sin ellas básicamente no podríamos hacer econometría espacial. Entonces, lo que voy a mostrarles es este ejemplo de matriz de contigüidad, en el cual se va a tomar como vecino a 2 unidades, a 2 regiones, a 2 municipios, a 2 unidades vecinales, lo que ustedes quieran, que tengan una frontera en común o un borde en común, ¿ya? Entonces, hay distintas formas de ver bordes, ¿no? Si ustedes piensan en un cuadrado, ¿no? O en el tablero de ajedrez, ¿no? La reina se mueve para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha y en diagonal. Entonces, una matriz de contigüidad reina, ¿qué significa? Significa que una región tiene un borde común con otra región y ese borde puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser horizontal, vertical, puede ser solamente un vértice, no importa. Mientras tengan algo, una frontera en común, ya son considerados vecinos. Esto es lo que se conoce como matriz de contigüidad reina. También existe la matriz de contigüidad torre, que es mucho más restrictiva, ¿no? En la matriz de contigüidad torre, la torre en el ajedrez se mueve recto, ya sea de forma vertical o de forma horizontal, pero no se mueve en forma diagonal. Entonces, si yo tengo 2 regiones que solamente son vecinas en un vértice, ¿no? Imagínense el vértice ahí, o sea, diagonal, ¿no? El vértice nada más, y no tienen, por decir, una línea, no necesariamente tiene que ser una línea recta, ¿no? Pero en ese caso, como solo tienen un vértice y estoy viendo la matriz de contigüidad torre, así esas 2 regiones sean vecinas, no la tomaría en cuenta, ¿ya? Ahorita, sé que todavía esto no está muy claro, pero ahorita les voy a mostrar un mapa y les voy a mostrar la matriz en sí y va a quedar más claro. Volvamos a la matriz de contigüidad reina. Mientras yo voy a formar una matriz, ¿sí?
Y si dos unidades tienen un borde o una frontera en común, puede ser un borde pequeño, un borde grande, puede ser toda una línea, puede ser un vértice, no importa. Mientras dos unidades sean vecinas, yo voy a poner un 1 en esa matriz. Si no son vecinas, pongo un 0. Así de sencillo. Fíjense el caso de Bolivia. Aquí está dividido por departamento. Si hacemos por municipio, no terminamos nunca el ejemplo. Aquí tengo los 9 departamentos. Ya están acomodados de forma alfabética. Dentro de esa matriz, ¿no? O sea, tenemos los nombres igual y luego tenemos una matriz con ceros y 1. Cada línea, ¿no? Cada fila dentro de esa matriz representa un departamento. Entonces, por ejemplo, la primera fila representa al departamento Beni, la segunda fila al departamento Chuquisaca, la tercera al departamento Cochabamba y así sucesivamente. Ahora bien, cada columna también representa un departamento en el mismo orden alfabético. Es decir, la primera columna representa a Beni, la segunda columna representa a Chuquisaca, la tercera columna representa a Cochabamba y así sucesivamente. Volvamos a la definición de la matriz de contigüidad. De nuevo, la matriz de contigüidad es súper importante, ¿no? Sin ella no podríamos hacer el análisis. Decíamos que en nuestra matriz de contigüidad vamos a poner dos números, o 1 o 0. 1, si las unidades tienen una frontera en común, 0, si no lo tuviesen. Entonces, veamos Beni, la primera fila, ¿no? Y Cochabamba, sería la tercera columna. En la primera fila y la tercera columna estaría la intersección entre Beni y Cochabamba. Si nos fijamos en el mapa, Beni y Cochabamba sí son vecinos. Por tanto, tiene un número 1. En la primera fila, tercera columna, hay un número 1. En cambio, si nos fijamos en la primera fila y la segunda columna, sería Beni y Chuquisaca, hay un número 0. ¿Por qué? De nuevo, si nos fijamos en el mapa, Beni y Chuquisaca no tienen un borde en común. Sigamos. La primera fila y la cuarta columna. Primera fila Beni, cuarta columna La Paz. ¿Tienen Beni y La Paz un borde en común? Sí, sí lo tienen. Una frontera en común. Por tanto, primera fila, cuarta columna, va un 1. Primera fila, quinta columna sería Beni y Oruro. No tienen una frontera en común, por lo tanto va un 0. De esta forma se va trabajando con absolutamente todos los departamentos. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué significa la primera fila y la primera columna? Bueno, significa Beni y Beni. Yo no soy mi vecino, yo soy yo. Entonces, Beni tampoco es vecino del Beni. Beni es Beni. Entonces, Beni y Beni tienen un 0, lo que significa que Beni no puede ser vecina de sí misma. ¿Ya? Lo mismo hacemos para Chuquisaca, para Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz. Fíjense algo. Decíamos la primera fila y la tercera columna, es decir, Beni y Cochabamba. Hay un 1. Vámonos a la tercera fila y la primera columna, es decir, Cochabamba y Beni. También hay un 1, lo cual es lógico, ¿no? Si Beni es vecino de Cochabamba, Cochabamba es vecino de Beni. Esta es la primera parte en la construcción de mi matriz de contigüidad. Determinar, en este caso, quién es vecino. De nuevo, estoy haciendo una matriz de contigüidad reina. Fíjense, Potosí y Tarija. Potosí y Tarija son vecinos, pero es apenas un bordecito, es casi un vértice, ¿no? Pero aún así, como estamos hablando de un tipo de matriz de contigüidad reina, no importa si la frontera común es pequeña o es grande. Ese vértice pequeño es suficiente para mí para considerar a Potosí y Tarija como vecino. Y si se fijan, Potosí, ¿no? La séptima fila con la última columna que es Tarija, en efecto tiene un 1. Esta es la primera parte al construir mi matriz de contigüidad. Por supuesto, si hablamos de municipios, estamos hablando de más de 300 observaciones. Es más grande, pero nada más. O sea, no es más complicado. Esto uno no lo hace a mano, ¿no? 3 cosas que hay que ver. Primero,
esta matriz es binaria. Tiene o 0 o 1. 0 si son vecinos, perdón, 0 si no son vecinos, 1 si son vecinos. ¿Vecino de qué forma? De la forma como yo lo definí, ¿no? Que tengan un borde en común suficiente. Segunda observación, tiene ceros en la diagonal principal, era lo que habíamos dicho antes, porque Beni no puede ser vecino del Beni, Chuquisaca no puede ser vecino de Chuquisaca, y así sucesivamente. Entonces, la diagonal principal, que es la diagonal más grande que va de izquierda a derecha, de arriba a abajo, está compuesta por 0. Y finalmente, la matriz está normalizada, esto acá, de forma tal que cada fila sume 1. Fíjense aquí, esta matriz es la matriz normalizada de esta matriz. ¿Y por qué quiero mostrarles esto? Porque quiero que sepan cuál es la idea de la normalización. Porque eso es bien importante. ¿Qué es lo que se hace? Fíjense que el Beni tiene, ¿no? La primera fila, tiene 4 vecinos. Si a cada vecino le damos la misma importancia, cada vecino va a tener un 25% de importancia. 25, 25 son 50, 25, 75 y 25 el 100%. Entonces, fíjense como Beni, esos 4 valores, esos 4, 1, 1, 1 y 1 que está en la fila del Beni, se convirtieron en 0.25, 0.25, ¿no? Si ustedes suman esa fila, van a tener 1. ¿Ya? Elijamos otro departamento con otro número distinto de vecinos. Cochabamba, por ejemplo. Cochabamba tiene 6 vecinos. Entonces, si a cada vecino de Cochabamba le damos la misma importancia, cada vecino de Cochabamba, la tercera fila, va a tener un peso de 0,16. De nuevo, si sumamos toda esa fila para Cochabamba, lo que tenemos es un 1. Para Paz, para Oruro, no importa, para todas las variables, es decir, para toda la matriz entera, se lo normaliza de forma tal que esto sume 1. Y algunos de ustedes se deben estar preguntando, bueno, la primera parte de la matriz de contigüidad tiene sentido, pero ¿para qué la normalización? ¿Cuál es el sentido de normalizarlo? Les explico. Supongamos que solamente hay 4 regiones, ¿ya? O 4 unidades, lo que estemos viendo. Son esos 4 cuadritos azules. Y igual 4 sería la región 4, y igual 1 sería la región 1, y igual 2 sería la región 2, y igual 3 sería la región 3. Y estamos viendo alguna variable en particular dentro de cada una de estas regiones. El valor que toma esa variable está descrito como B igual el número que fuese. Entonces, para la región 1, I igual 1, el valor de la variable que estamos observando es 20. Para la segunda región, I igual 2, ese cuadrito que vemos con la I igual 2, el valor de la variable que estamos observando es 30. Lo mismo para la tercera y lo mismo para la cuarta. Primero, si construimos nuestra matriz de contigüidad reina y lo ordenamos de forma tal que la primera fila sea la primera región, la segunda fila la segunda región, la tercera región y la cuarta región, y por supuesto las columnas ordenadas en el mismo orden, y nos fijamos, la primera región, I igual 1, es vecino de 2 regiones, de la región 4, la región 4 está al norte, ¿no? Hasta arriba, y de la región 2, que está a la derecha, o al este. Por tanto, en mi primera fila, con la segunda columna voy a tener un 1, y con la cuarta columna también voy a tener un 1. Con la tercera columna, es decir, con la tercera región, voy a tener un 0, porque no son vecinos, no tienen un borde común. ¿Ya? Aquí se supone que las regiones están pegadas, pero no las quise despegar porque no se iba a ver claro. Pero se supone que tienen ese borde común. Y si se fijan, la región 1 no tiene borde común con la región 3, porque la región 2 está al medio, ¿no? Hacemos lo mismo para la región 2. Fíjense que la región 2 es vecino de todo. Por tanto, en la segunda fila para la región 2, con la primera región hay un 1, con la tercera también hay un 1, y con la cuarta también hay un 1, porque es vecino de todos ellos. Fíjense que con la cuarta es vecino
de contigüidad reina, pero no de contigüidad torre. Pero aquí estamos hablando de la matriz de contigüidad reina, ¿no? La región 3 solamente es vecina de la región 2, por tanto solamente hay un 1 ahí. En fin, creo que la idea queda clara. Si no está claro, por favor, siéntanse en completa libertad de abrir el micrófono y preguntarme, porque es mejor que lo entiendan ahorita, porque después como que va a ser más difícil. Y luego les decía, luego de este primer paso, que fue lo mismo que hicimos para Bolivia, el segundo paso es normalizarlo. Es decir, la sumatoria de cada fila tiene que ser igual a 1, ¿no? Si normalizo, obtengo la matriz de abajo. Exactamente lo mismo que hice para Bolivia, lo que he hecho acá. Si ustedes suman cada fila, en la matriz que está bien abajo, lo que van a obtener es 1. Le debo la pregunta, ¿por qué se normaliza? Aquí está el motivo. Si yo multiplico esta matriz normalizada, que se llama, normalmente la llamamos matriz W, W porque en inglés es la weight matrix, la matriz de pesos espaciales. Entonces esta matriz se llama la matriz W. Si yo multiplico esta matriz W por un vector de datos, en nuestro caso, los valores que estamos viendo son las B. B igual a 20, B igual a 30, B igual a 40, B igual a 10. ¿Qué es lo que obtengo? Fíjense, multiplico la matriz W, que está a la derecha del igual, en la parte superior, por un vector de datos. Si se recuerdan, multiplicación de matrices, si se cumplen las condiciones, obviamente de tamaño, fila por columna, ¿no? Entonces, 0 por y sub 1, o sea, la primera fila por la columna del vector. 0 por y sub 1 es 0, más 0.5 por y sub 2, 0.5 y sub 2. Más 0 por y sub 3, 0, más 0.5 por y sub 4, 0.5 y sub 4. Entonces, lo que obtengo es y2 es dividido entre 2, que es lo mismo que y2 por 0.5, y2 dividido entre 2, más y4 dividido entre 2. O si ustedes quieren, y2 más y4 dividido entre 2. Entonces, fíjense lo que obtuve. El valor de y2, si nos fijamos en el resultado, en la matriz de la parte derecha del igual en la parte superior. El valor de y2 más el valor de y4 dividido entre 2. ¿Qué significa eso? Volvamos acá. Fíjense la unidad número 1, y igual a 1. Tiene dos vecinos. El vecino de la región 2 y el vecino de la región 4. Si yo sumo el valor del vecino de la región 2 más el valor del vecino de la región 4 y lo divido entre 2, ¿qué es lo que obtengo? Un promedio. Ese sería el promedio de mis vecinos. Tan sencillo como eso. Fíjense que para la región 2 la cosa es diferente. Nos vamos a la segunda fila por la columna de vectores. 0.33 por y1 sería 1 dividido 3, pero y1 dividido 3, más 0 por y2, 0, más 0.33 por y3, más 0.33 por y4. ¿No? 0.33 por y1 o por y3 o por y4 es equivalente a y1 entre 3, más y3 entre 3, más y4 entre 3. Entonces, cuando yo lo pongo todo junto, fíjense, y1 más y3 más y4 entre 3. ¿Qué significa eso? Vamos acá. La región número 2 tiene 3 vecinos. Si yo sumo los valores del vecino 1, del vecino 3 y del vecino 4, si sumo esos 3 valores y lo divido entre 3, de nuevo, lo que obtengo es un promedio. Entonces, ¿qué es lo que he obtenido para mi segunda región? El promedio de los vecinos. Si nos vamos a la parte de abajo de esta misma lámina, en lugar de tener los vectores como y1, y2 y y3, tengo los valores, estas B que veíamos acá. Si lo que estamos observando son los valores, y fíjense, lo vamos a hacer a mano, la región 1 tiene dos vecinos, el vecino 4 y el vecino 2. El valor de la variable que estamos observando en el vecino 4 es 10. El valor del vecino 2 es 30.
¿no? B igual a 30. Entonces, si yo quiero saber cuál es el promedio de los vecinos de la región 1, entonces lo que hago es 10 más 30 entre 2. 10 más 30, 40. Entre 2, 20. Si se fijan acá, eso es exactamente lo que se obtiene. En resumen, ¿qué es lo que me permite la matriz de contigüidad? Lo que permite la matriz de contigüidad, una vez que ha sido normalizada y se la multiplica por un vector de la variable que esté interesado, lo que me permite es obtener otro vector con el promedio de los vecinos. Entonces, en la matriz que está bien abajo a la derecha, cada una de esas filas me está mostrando el valor promedio de cada una de los vecinos de cada una de las regiones. Entonces, ese 20 significa que el valor promedio de la región 1, de los vecinos de la región 1, es 20. El 25, bien abajo, significa que el valor promedio de los vecinos de la región 4 es 25. Veamos ese último solamente para terminar de comprobar. Si vemos la región 4, tiene dos vecinos, vecino 1 y vecino 2. El valor del vecino 1 es 20, el valor del vecino 30, el vecino 2 es 30, 20 más 30, 50, el promedio, 50 entre 2, 25. En efecto, se obtiene 25. Entonces, a ver, ¿por qué ocupo bastante tiempo explicando esto? Porque cuando uno ya quiere estudiar por su cuenta y está viendo por primera vez los temas de econometría espacial, se confunde muchísimo con lo de la matriz W. Se empieza a preguntar, bueno, pero ¿cuál es la magia de introducir una matriz W? O sea, ¿qué es lo que hace? Por lo menos hablo de mi experiencia y la experiencia de mis alumnos, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hace? Bueno, primero hay que saber que esa matriz W, lo que a mí me va a permitir es simplificar, o más bien, obtener una nueva variable que va a ser el promedio de los vecinos con respecto a cada una de las regiones. ¿Les parece si nos detenemos acá? Unos 5 minutos de descanso. Entonces, espero que haya quedado meridianamente claro la idea de la matriz de contigüidad, por qué se la normaliza y cuál es el resultado que nos da, ¿no? Nos da como resultado, para recordarles, nos da el valor promedio de los vecinos, como quiera que yo hubiese definido vecinos. Por supuesto que esta matriz puede ser distinta. No necesariamente tiene que estar basada en la contigüidad, es decir, si tienen una frontera común. Puede estar basado en la distancia. Entonces, en este caso, se toma los centroides, ¿no?, de las unidades geográficas, por ejemplo, que yo estoy viendo. Existen otras formas, por supuesto, esta es quizás la más común. Y a partir de los centroides, porque si imagínense el departamento, ¿no?, Santa Cruz. Si mido la distancia, exactamente desde dónde empiezo, ¿no? Desde la provincia Germán Bush, o desde la provincia Cordillera, desde la provincia Guarayo, ¿desde dónde? Entonces lo que se hace normalmente es tomar los centroides. Y se calcula la distancia de este centroide con respecto a las otras unidades geográficas. Aquí hay muchísimas formas de hacerlo. Una, por ejemplo, es decir, bueno, cualquier unidad geográfica que esté en, no sé, en el rango de los 300 kilómetros, es decir, mientras dos centroides estén en una distancia máxima de 300 kilómetros, por algún número, van a ser considerados vecinos. A partir de eso yo puedo construir una matriz de unos y ceros. Es decir, que hace que Santa Cruz, por decir, es vecino del Beni, porque los dos centroides están dentro de los 300 kilómetros. Entonces, en la misma matriz de contigüidad que me creé, puedo ponerle 1 o 0. O puedo ponerle el inverso de la distancia, ¿ya? Es decir, si la distancia fuese 200 kilómetros, el inverso sería 1 sobre 200, ¿no? Puedo poner el inverso de la distancia al cuadrado, por eso aquí el inverso de la distancia tal a menos a, donde a puede ser 1, sería simplemente el inverso de la distancia, o puede ser 2, entonces el inverso de la distancia al cuadrado, donde penalizo aún más las distancias mayores, ¿no? Y claro, si ustedes piensen en lo siguiente, mientras más lejos
estén dos regiones, por muy vecinas que sean, porque estén dentro de ese rango de 300 kilómetros, supongamos que hemos definido, mientras mayor sea la distancia, 1 sobre esa distancia me va a dar un número más pequeño, ¿no? Entonces, significa que es menos relevante el peso que tiene esa región. Claro, cuando uno trabaja con distancia es diferente a cuando uno trabaja con contigüidad, porque en contigüidad, como habíamos visto antes, todas las regiones vecinas, independientemente de si tienen un borde pequeño o un borde grande, las estoy considerando vecinos. ¿Existen otras formas de hacerlo? Sí existen, pero no voy a entrar a eso ahorita. Ahora, tengo esta parte de la medida de dependencia espacial, el Morans I, que quizás el más común. Lo voy a dejar para lo último por si hay tiempo, pero no es que no sean importantes, pero quiero entrar a otras cosas que creo que son un poquito más relevantes y más interesantes. Entonces, puede que volvamos a esto más adelante y mostrarles un poco la fórmula, más que mostrar la fórmula en sí, explicar la intuición detrás de esa fórmula, ¿sí? Lo que sí quiero hablar un poco es sobre los distintos software que existen. Para aquellos que estén interesados, lógicamente los cálculos hoy en día no se los puede hacer a mano. Sería absurdo hacerlos a mano. Y claro, hay distintos tipos de software. Hay aquellos que son gratuitos, ¿no? Como el ERE, el OpenGeoda, el GeodaSpace. Y hay aquellos que hay que pagar. Hay también los mixtos, los que son gratuitos, pero hay ciertas funciones que hay que comprarlas, digamos, ¿no? Entonces lo que hay que pagar, el que yo uso es MATLAB, pero ahora se está volviendo bastante popular. Es decir, siempre ha sido un software popular, pero me refiero a que se ha vuelto bastante popular para la econometría espacial, el ArcGIS e incluso el SAS, ¿no? Para los que quieren empezar a intentar algo, quizás el ERE sería recomendado, ¿no? Primero porque es gratuito y segundo porque tiene una librería digamos, de fórmulas, si se quiere, de código, que es bastante amplia, bastante extensa, ¿no? Pero bueno, ya eso depende de cada quien, ¿no? De nuevo, yo uso MATLAB, pero ya depende de cada quien. Y en cuanto a la literatura, quizás el mejor libro que exista para por lo menos para la parte introductoria a la econometría espacial, es de James LaSage y Kelly Pace, Introduction to Spatial Econometrics, del 2009. Es un libro increíble, ¿no? Desde el comienzo. Los autores se han preocupado bastante para que, más allá de la fórmula y de los códigos, que también los dan los códigos, se entienda la intuición detrás de lo que se está haciendo. Es un libro increíble. Libros un poco más complicados, está el de Giuseppe Arbia o el de Anselin Rey Florax, ¿no? El de Luc Anselin es un poquito ya viejito, ¿no? Tiene cosas interesantes, esta vez es gratuito, se lo puede encontrar en internet. Y el de James LaSage, que era el que yo les decía, el más recomendado, James LaSage y Kelly Pace, también se lo puede, si mal no recuerdo, encontrar en internet en PDF y bajar. Para los que estén interesados, el de LaSage y Kelly Pace, sin duda que tiene que ser el primer libro, ¿no? Con el que se empieza. Ahora, ya tenemos una vaga idea, tal vez, de lo que nos puede ayudar la econometría espacial. Tenemos una vaga idea de lo que es esta matriz de contigüidad. Así que quiero entrar ya ahora un poquito más a lo que se refiere a la econometría espacial como tal, ¿no? Y por qué se diferencia de la econometría normal. Después de todo, ustedes son estudiantes del curso de econometría, entonces es importante que, bueno, sepan que existe la econometría espacial y sepan la diferencia con los métodos, el método de mínimos cuadrados ordinarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que el proceso generador de datos, es decir, cómo se generan los datos, ¿no? Tenemos datos de corte transversal, tienen la forma típica, ¿no? Hay una variable y, la que llamamos normalmente variable dependiente, y una variable independiente, que es la variable x, ¿no? Hay un término de error, se supone que los supuestos se cumplen, es decir, es normal, media cero, tiene una varianza sigma cuadrado, las observaciones
son estadísticamente independientes, los errores, en fin, lo normal. Si yo quiero estimar el valor de este beta usando mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Y lo voy a poner aquí en forma matricial, porque es la forma como normalmente lo vemos y es mucho más fácil. Lo que yo tengo que hacer, ¿no? O sea, eso seguramente estoy seguro que lo saben, pero solamente para recordarles un poco, refrescar de la memoria, lo que tengo que hacer es minimizar el error. Es decir, encontrar un beta o sea, el que voy a estimar, ¿no? Porque el beta no lo conozco, entonces voy a estimarlo el beta, de forma tal que me minimice el error, ¿no? Entonces la varianza. Entonces yo multiplico, que sería la tercera fila, la transpuesta del error por el error, ¿no? Obtengo un resultado, derivo ese resultado con respecto a beta, que es el coeficiente que estoy estimando, y lo igualo a 0. Esto es para encontrar el mínimo, ¿no? O sea, la primera derivada la igualamos a 0, eso nos permite encontrar ya sea máximo o mínimo. En este caso, son los mínimos. Entonces, si estamos en la penúltima fila, quiero obtener el valor de beta, simplemente resuelvo para beta y obtenemos nuestra típica ecuación x' inversa, x', ¿no? O sea, creo que todos estamos familiarizados con esto, así es como encontramos el beta. Nada del otro mundo, ¿no? O sea, esto es lo que hacemos en mínimos cuadrados ordinarios. Pero alguien podría decir, mira, está bien, tenemos mínimos cuadrados ordinarios, pero yo creo que nuestros datos se prestan a otro tipo de análisis, ¿no? ¿Cuáles serían esas razones para usar los modelos espaciales ya en la econometría espacial? Uno sería el rezago espacial temporal, ¿no? La dependencia temporal, lo que se conoce como el yardstick competition, ¿no? Otra sería que hubiesen variables omitidas, es decir, aquí hay variables que no las he incluido, ¿no? Pero que las podría incluir y que tienen cierta dependencia espacial. Puede ser de que el término de error viola alguno de los principios. Recuerden cuando les mostraba el caso de convergencia para Europa, ¿no? Del término de error parecía no estar aleatoriamente distribuido. Lógicamente, para cada uno de este tipo de casos existe un modelo, el modelo SDM, Spatial Grouping Model, el segundo el tercero el Spatial Error Model, externalidades, en fin, distintos tipos de modelos. Voy a volver a esto en un momento. Entonces, si yo pienso que mínimos cuadrados ordinarios no sería una buena forma de modelarlo porque existen estos otros modelos espaciales, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo se diferencian estos modelos espaciales del mínimo cuadrado ordinario, por ejemplo? Déjenme que les muestre. Esto es bastante sencillo. Si es que entienden los mínimos cuadrados ordinarios, que supongo que los entienden, esto es bastante sencillo. En los modelos con dependencia espacial, los modelos de econometría espacial, se asume que los valores que estamos viendo dependen de sus vecinos. Entonces, la variable en la región I depende de la variable en la región J. Por eso fíjense, en la primera ecuación, la variable Y que está en la región I no solamente va a depender de algunas variables X, que era lo que veíamos acá, ¿no? La variable Y depende de X. Bueno, aquí sería lo mismo, la variable Y depende de X, pero también resulta que la misma variable Y, digamos que sea el PIB per cápita, depende del PIB per cápita del vecino, es decir, del vecino J. Eso es lo que nos está diciendo esa primera ecuación. Lo mismo sería en la segunda ecuación. La variable en la región J no solamente depende de una variable X que está en la región J, sino que también depende de lo que suceda con la variable Y en la región I. Por eso es que tenemos YJ igual alfa J YI. Si hablamos de PIB per cápita, esto básicamente nos dice, bueno, el PIB per cápita en la región I, nos vamos a la primera fila de nuevo, el PIB per cápita en la región I no solamente depende de ciertas variables X que suceden en I,
sino que también depende del PIB per cápita de la región J. Esa es la idea del proceso generador de datos en un modelo con dependencia espacial. Es decir, fíjense que hay una simultaneidad. I afecta a J, pero J también afecta a I. El término de error se lo asume normal con media cero y una varianza sigma al cuadrado. Entonces, a partir de eso, como yo sé, aquí lo he puesto como para una sola región, ¿no? Como yo sé que mis vecinos me afectan, lo vamos a poner esto de forma matricial. Y fíjense cómo se lee esto. Y igual, olvídense del rho WY, olvídense de eso de momento. Si eso no existiera, si eso no existiese, fuese Y igual X beta más el término de error. Es decir, lo mismo que veíamos acá en mínimos cuadrados ordinarios. La primera fila, Y igual X beta más el término de error. Pero, como hemos dicho, que existe cierta dependencia espacial, yo he incluido un nuevo término, una nueva variable, la variable WY. Olvídense del error de momento. La variable WY. ¿Qué es la variable? ¿Qué es la W? La W es la matriz de contigüidad que ya fue normalizada. Entonces, sabemos, a estas alturas ya sabemos, que cuando yo multiplico esa matriz W por una variable, lo que obtengo es el promedio de los vecinos. Entonces, esa primer fila, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo, bueno, Y se ve afectada por dos cosas. Por X, y voy a calcular cuánto es el beta, ¿no? Para ese X, para ver cuánto es que, a ponerlo en forma, palabras sencillas, para ver cuánto es que ese X afecta a Y, ¿no? Pero también quiero ver cómo el promedio de mis vecinos, de la variable Y, el promedio de mis vecinos me afecta. Entonces voy a calcular ese rho, que me va a dar un coeficiente de correlación espacial, que me va a decir qué tan correlacionado espacialmente estoy con respecto a mis vecinos. Ese rho, coeficiente de correlación espacial, se mueve entre -1 y 1. Piensen en un coeficiente de correlación normal, como lo que vemos en estadística. ¿Ya? No es lo mismo, técnicamente no es lo mismo, pero la intuición sí, ¿no? Un valor que se mueve entre -1 y 1. Si es 1, significa que hay una correlación espacial perfecta y positiva, es decir, cuando mis vecinos tienen un Y alto, mi Y va a ser alto. Cuando mis vecinos tienen un Y bajo, mi Y va a ser bajo. Si por el contrario fuese -1, ese error, que en realidad no es ni 1 ni -1, o sea, no, esos dos límites, ¿no? Pero se mueven en esos rangos. Si fuese -1, entonces, si mis vecinos tienen un Y alto, yo voy a tener un Y bajo. Y si mis vecinos tienen un Y bajo, yo voy a tener un Y alto, ¿no? Eso es lo que el rho nos va a indicar. Es un coeficiente de correlación espacial. Entonces, este proceso generador de datos nos dice, bueno, como les decía, Y no solamente depende de X, sino depende de la Y de los vecinos. Por eso es que tengo el promedio de la Y de los vecinos, por eso es que tengo esa WY. Y ahora ya debe quedar, creo yo, o espero por lo menos, más claro el por qué es que tenemos una matriz de contigüidad y cómo es que se le introduce dentro de la modelación econométrica. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en este caso? Tenemos Y en ambos lados de la ecuación. Tenemos Y en la izquierda y tenemos Y en la derecha. No podríamos usar mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? Porque los valores resultarían sesgados. Pero que para ver el proceso generador de datos, digamos, en su plenitud, ¿qué podemos hacer? Movamos ese W rho Y a la izquierda. Entonces quedaría con un signo negativo, ¿no es cierto? Pasa al otro lado con signo cambiado. Estamos en la segunda fila ya. Y menos rho WY igual X beta más epsilon. Como tengo Y en ambos términos de la izquierda, de la izquierda del igual, puedo sacarlo ese Y, ¿no?
como estamos hablando de matrices y la Y es un vector, entonces tuviese una matriz identidad. Pero además, fíjense que he sacado la Y de ambos lugares, entonces tuviese ese término entre paréntesis. En ese término entre paréntesis ya no hay Y, entonces lo puedo ya mandar a la derecha. Ese término entre paréntesis se está multiplicando por la Y, mandarlo a la derecha, bueno, en álgebra lineal no es que se lo pone como divisor, ¿no? Se lo multiplica por su inverso, y lo que obtengo es lo que vemos en la cuarta fila. Entonces, ¿cuál es la idea? Dado el proceso generador de datos, la idea es estimar, ¿qué cosa? Estimar el ρ, estimar beta, estimar la varianza, la sigma cuadrado, y estimar alfa, que sería algún, no lo incluía acá, pero si escribiese algún intercepto. Entonces, fíjense cómo el proceso generador de datos, a partir de que yo supongo que mis vecinos tienen un efecto sobre mí y yo tengo un efecto sobre ellos, el proceso generador de datos es distinto con respecto a los mínimos cuadrados ordinarios. Y por tanto, se resuelve de forma distinta. Déjenme darles un ejemplo similar. Esto es lo que se conoce como el modelo espacial autorregresivo. Spatial Autoregressive, por eso es lo que dice SAR, ¿no? Este es el mismo modelo que vimos aquí arriba, exactamente el mismo. Pero hagamos el mismo procedimiento que hacíamos con los mínimos cuadrados ordinarios. Recuerden, con los mínimos cuadrados ordinarios, espérate de acá, a partir del término de error, es que sacábamos el valor de beta. ¿No es cierto? Derivábamos y todo lo demás. Supongamos que aquí hacemos lo mismo. Si hiciésemos lo mismo, fíjense que el beta que se obtiene es diferente al de mínimos cuadrados ordinarios, porque en mínimos cuadrados ordinarios, el beta, este beta estimado, por supuesto, es x' x inversa x' y. Si nos vamos a la última ecuación, es básicamente todo lo que se está multiplicando, todo ese primer término a la derecha del igual, ¿no? Y claro, solamente ese primer término a la derecha del igual sería mínimos cuadrados ordinarios. Lo cual lo que nos está diciendo esto es que, hey, si uno lo resuelve con mínimos cuadrados ordinarios, no solamente va a tener el x' x inversa x' y, sino que va a tener ese otro término, que está a la derecha del menos. El menos ρ, x' x inversa x' y. ¿Y el problema cuál es? El problema es que los mínimos cuadrados ordinarios, fórmula aquí que todos conocemos, ¿no? Que nos permite que los coeficientes sean insesgados y todo lo demás, x' x inversa x' y, le estamos quitando o restando otra parte, que es la parte que está a la izquierda del igual. Por lo tanto, ese coeficiente beta que yo obtuviese ya no sería el coeficiente que asumimos insesgado. Imaginen lo siguiente, por un momento, imaginen que ρ fuese igual a 0, es decir, imaginen que no existiese correlación espacial. Si el ρ estimado fuese igual a 0, entonces yo pudiese estimar este modelo con mínimos cuadrados ordinarios, porque la parte de la derecha en la última ecuación desaparece, si el ρ fuese igual a 0. Pero ¿qué pasa si el ρ no fuese igual a 0? ¿Qué pasa si en efecto hubiese correlación espacial? En ese caso, de nuevo, si lo estimamos con mínimos cuadrados ordinarios, el resultado va a ser sesgado. Entonces, no se puede usar mínimos cuadrados ordinarios si es que existiese correlación espacial. Y aquí está la prueba, ¿no? Ese término a la derecha del menos me haría variar el coeficiente de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora bien, ¿qué pasa si la correlación espacial se encuentra en el término de error? Digamos que tengo la siguiente ecuación, y igual x beta más u, donde u es el término de error,
pero ese término de error está espacialmente correlacionado. Bueno, resulta que la varianza que voy a obtener va a ser una varianza demasiado alta. En este caso, ¿puedo usar mínimos cuadrados ordinarios? Técnicamente sí pudiese usar mínimos cuadrados ordinarios y mis coeficientes fuesen insesgados. Pero el problema es que mi resultado sería ineficiente. ¿No? ¿Por qué? Porque no estoy considerando que existe una correlación espacial en mi término de error. Otro motivo por el cual no se pudiese usar finalmente mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, si nos interesa solamente el beta, pues bueno, pero solamente tenemos el beta y no tenemos error, realmente no nos sirve de nada, ¿no? Pues no sabemos si es estadísticamente significativo o no. Y existe otro modelo, ¿no? El modelo Spatial Durbin Model, que si nos fijamos es bastante similar al SAR, ¿no? En el cual yo digo, a ver, mi variable Y depende de una variable X, ¿no? Pero también mi variable Y depende de lo que pasa con Y en mis vecinos, pero también mi variable Y depende de lo que pasa con X en mis vecinos. Supongamos que estamos hablando de la ley de Occam, ¿no? La ley de Occam es esta relación empírica que existe entre el desempleo y el PIB, una relación negativa, lógicamente, y el crecimiento del PIB. Supongamos que Y fuese el desempleo, el cambio de la tasa del desempleo, y X fuese el PIB. Entonces, esto nos está diciendo, bueno, el desempleo en las regiones depende de ¿qué? Del desempleo de los vecinos, RWY, depende del PIB de esa región y depende del PIB de las regiones vecinas. Fíjense ese WX teta. Teta es el coeficiente que queremos estimar. Y la WX, ya deberíamos ahorita estar familiarizados con eso, la W es la matriz de contigüidad y la X es la variable que, en el caso que estábamos diciendo, era el PIB. Entonces W por X me va a dar el promedio del PIB de mis vecinos, ¿no? Entonces Y depende del el desempleo depende del desempleo promedio de mi vecino, depende de mi propio PIB y del PIB promedio de los vecinos. Básicamente eso es lo que nos dice, ¿no? Y por supuesto va a tener su propio proceso generador de datos. Cuando les muestre el ejemplo en un rato más, va a terminar de quedar más claro. Ya casi para terminar esta parte antes de entrar al ejemplo, en los modelos de regresión lineal, la interpretación de los coeficientes, o sea, los coeficientes que estimamos, los beta, que llamamos, es directa, o sea, es clara, no hay ningún problema, ¿no? Si yo quiero interpretar, a ver, para ponerlo en palabras coloquiales, no necesariamente técnicas, si yo quiero interpretar el efecto en Y que tiene la variable X, simplemente encuentro la derivada de Y con respecto a X1, por ejemplo, sería beta 1, ¿no? O sea, ese beta que estimamos, básicamente lo que nos dice cómo X afecta a Y. En los modelos espaciales no sucede eso. Es decir, en los modelos espaciales, si yo estimo, fijémonos en la parte de abajo, la penúltima ecuación, si yo, una vez que yo he estimado mi ρ y he estimado mi beta, ese beta no me muestra cómo X afecta a Y. Es decir, si yo encuentro la derivada de Y con respecto a X, como hacíamos en mínimos cuadrados ordinarios, derivada de Y con respecto a X1, y nos daba el beta 1, cuando yo hago lo mismo en los modelos espaciales, no puedo interpretar ese beta de la forma estándar que se hace en los modelos de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué no se lo puede hacer? Por la sencilla razón de que tengo Y en ambos lados de la ecuación. Es más, si nos acordamos del proceso generador de datos de un modelo SAR, es la primera ecuación de arriba. Para recordarles un poco, esta parte de acá, la penúltima ecuación, ¿no? Cuando veíamos el proceso generador de datos, llevábamos la Y a la izquierda, ¿no? Luego sacábamos la Y, que era factor común, y
llevábamos todo lo que teníamos en paréntesis a la derecha. Cuando hacemos eso, que es la primera ecuación, si yo hago, ahora sí, la derivada de y con respecto a x, nos damos cuenta que no es beta, es la identidad menos rho w elevado a menos 1 por beta. Por eso es que aquí, en la estimación del modelo espacial, yo no puedo interpretar el beta de la forma estándar, porque resulta que en el proceso generador de datos, ese beta se multiplica por eso que está entre paréntesis. Finalmente, si eso que está entre paréntesis yo lo desarrollo, lo que obtengo es la ecuación de abajo. ¿Y qué es lo que me dice esa ecuación de abajo? Fíjense, eso que está entre paréntesis, cuando lo desarrollo, es igual a ¿qué? A la inversa, perdón, a la identidad, más rho por w, más rho al cuadrado por w al cuadrado, más, y así va yendo. Todo eso es lo que está entre paréntesis. Eso se multiplica por beta. Entonces, beta por la identidad es beta. Es decir, sería el efecto directo, como X afecta directamente a Y. La segunda parte, rho W por beta, sería como mis vecinos me afectan. Rho al cuadrado por W al cuadrado serían como los vecinos de mis vecinos me afectan. Conforme nos vamos moviendo más, los vecinos de los vecinos de los vecinos y todo esto, el rho se va haciendo más pequeño, porque recuerden que el rho está entre 0 y 1. Y al estar entre 0 y 1, al elevar al cuadrado, al cubo, la cuarta potencia, lo que fuere, se vuelve más pequeño, por tanto el efecto se vuelve menor, lo cual tiene sentido. Es decir, mi vecino tiene un efecto sobre mí, el vecino de mi vecino tiene un efecto menor, y mientras más se vaya alejando, el efecto va disminuyendo. Estos parámetros que estimamos, ¿no? La forma de interpretarlo no solamente que es diferente, sino que existe este proceso de retroalimentación. Es decir, la variable X, vamos a seguir con el ejemplo de la ley de Ockham, digamos en Santa Cruz, el PIB de Santa Cruz afecta al desempleo de Santa Cruz. Muy bien, el efecto directo. Pero además, el PIB de mis vecinos, Beni, Cochabamba, ¿no? El PIB de mis vecinos afecta el desempleo de Santa Cruz. Pero hay un efecto de retroalimentación. ¿Por qué? Porque si el PIB de mis vecinos me afecta, pero yo también afecto a mis vecinos, entonces ahí está ese proceso de retroalimentación y por eso es que es importante cuando interpretamos los parámetros, separar el efecto directo, es decir, cómo el PIB de Santa Cruz, siguiendo con el ejemplo, afecta el desempleo de Santa Cruz, y cómo los vecinos me afectan. Y este efecto de retroalimentación depende de muchas cosas, de la conectividad entre las regiones, la posición dentro del espacio, el nivel de dependencia espacial, es decir, ese rho que calculamos, y por supuesto también depende de los otros parámetros que calculamos, como el beta o el teta. Hasta aquí la parte teórica. Quiero, muy cortito, supongo que, espero que no tenga más de 10 minutos. ¿Qué hora es? Entonces, ¿hasta qué hora era? Hasta la 1, ¿no? Ya, hasta la 1:30. No, es mucho para los pobres. 10, 15 minutos más, quiero mostrarles un ejemplo, simplemente, y ya con eso terminamos. Este es un trabajo, ya está un poquito viejito el trabajo hace un poquito más de 10 años, en el cual yo lo que quería ver era el efecto de la inversión pública en el crecimiento económico en Bolivia, ¿no? Y lo que quería ver era hacer un análisis espacial, ¿no? Esa es la idea del trabajo, ver cómo la inversión pública afecta el PIB. Ya hay otro trabajo que recientemente ha salido, que está muy bonito, es un trabajo nuevo. Es decir, entonces, tomémoslo con cautela los resultados porque están un poquito viejitos, ¿no? Los datos creo que eran del 2009, 2008, algo así. Pero en fin. Entonces, a ver, recordemos solamente para refrescar en la memoria, el PIB, cuando calculamos
el PIB por el lado del gasto, es igual al consumo más inversión, más los gastos del gobierno, más las exportaciones netas. Entonces, claro, uno inicialmente podría decir, bueno, si el gasto del gobierno aumenta, pues el PIB aumenta. Digamos, los que creen, el presidente Arce y su grupo de ayudantes, ¿no? Vamos a aumentarle el gasto público y el PIB va a crecer y punto. Pero entonces la pregunta que surgió hace ya bastante tiempo atrás es, bueno, ¿realmente las políticas de gasto público estimulan la producción? ¿No? Y uno de los trabajos seminales en esta área es el de David Ashauer, ¿no? En el año 89. Habían trabajos anteriores a ese, pero digamos que ese como que sembró la semilla en cuanto a la metodología y en la forma de analizar el problema. Lógicamente sí. Preguntamos a economistas de otras escuelas, de las escuelas austriacas, por ejemplo, y de entrada le van a decir, por supuesto que no. Pero dejemos de lado lo que se considera la heterodoxia de momento y concentrémonos, digamos, en algo que es más mainstream. Por supuesto que hay muchísimos otros trabajos, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de Barro, que igual fueron muy importantes en esta área, que básicamente decía que no había ninguna relación estadísticamente significativa. Es decir, el gasto público, estadísticamente hablando, no se encontraba que estimule la producción, ¿no? Y una de las causas para ello es el famoso efecto expulsión, ¿no? Es decir, aumenta el gasto público y de pronto se sacan fondos que estaban disponibles para la inversión privada, ¿no? Se sube la tasa de interés a partir de ello, ¿no? O porque si lo quieren ver desde el mercado monetario, aumenta el gasto público, entonces la demanda de dinero sube, la tasa de interés sube, y esto baja la inversión privada. Caso típico de efecto expulsión en Bolivia, lo podemos ver desde otro enfoque, se crea BOA existiendo Aerosur, ¿no? Entonces el gobierno, hemos creado la empresa BOA, que más allá y uno se fija a los trabajadores de BOA, y la mayoría de los pilotos, de las azafatas, del staff, eran trabajadores de Aerosur. Entonces, sí, creaste BOA, pero se cerró Aerosur. Entonces, el efecto total, ¿cuál es? ¿No? Pero también existen otros trabajos que han encontrado más bien una relación positiva que viene por el lado del sector de infraestructura. Easterly y Revelo, en este sentido, son los trabajos más importantes, ¿no? Existen otros, por supuesto, y es lo que se conoce como el efecto atracción. Es decir, el gobierno de pronto invierte en infraestructura de un puerto, ¿no? De carretera, y entonces baja los costos de transporte y por supuesto eso permite que haya mayor productividad. Entonces, digamos que en los estudios hay ambos resultados, ¿no? Yo dije, bueno, ¿qué es lo que sucede para Bolivia? Esa era mi motivación principal. Pero luego dije, a ver, no me voy a quedar en esto y voy a ver además si es que existe un efecto goteo, ¿no? Porque uno siempre escucha a los políticos, no, que esto no solamente va a beneficiar a tal región, sino a las regiones vecinas, que más allá. Lógicamente, hubiera sido lindo usar municipios, ¿no? O incluso provincias, pero falta de datos, yo sé datos departamentales. Claro, quería ver si es que existía una relación espacial en el crecimiento en Bolivia, no una relación espacial en el PIB per cápita en los departamentos de Bolivia. Entonces empleé datos de panel, siguiendo la metodología de Baltagui, y lógicamente ocupé también técnicas de econometría espacial. Los datos que ocupé fueron para los 9 departamentos de Bolivia, datos trimestrales, del año 89 al 2008, ¿no? Para cada uno de los 9 departamentos, tanto de la inversión pública total y desagregada por sector, inversión pública productiva, inversión pública en infraestructura, inversión pública social. Y usé también el PIB per cápita, lógicamente porque quería ver el efecto de esta inversión en el PIB per cápita para los 9 departamentos. Mi matriz de contigüidad, que la hemos visto al comienzo de la clase, más o menos al comienzo, sí, es una matriz de 9 por 9,
y es una matriz de contigüidad reina. Es decir, si dos departamentos tienen una frontera en común, pues se las considera vecino, por lo tanto dentro de la matriz tendrá un 1. Si no tienen una frontera en común, pues entonces no se consideran vecinos y es 0. Y luego esta matriz de contigüidad fue normalizada de forma tal que cada fila me sume a 1. Ya sabemos por qué se la normaliza, ya se entiende todo esto, ¿no? Les decía, la inversión pública, tenía la inversión pública total, pero también estaba dividida en 3. La inversión pública productiva, que era la inversión pública en los sectores de minería, hidrocarburos, agropecuario, industria y turismo. La inversión pública en infraestructura, transporte, recursos hídricos, energía y comunicaciones. Y la inversión pública social, ¿no? Salud, seguridad social, saneamiento básico. ¿Y cuáles son los modelos econométricos que empleé? Creo que Rolando Caballero, igual, creo que vos tenés algo similar, es decir, con otro enfoque, pero creo que vos tenés algo similar, ¿no? Con esto. ¿Cuáles son los modelos que usé? Usé distintos modelos, ¿no? Primero usé datos de panel con mínimos cuadrados ordinarios, asumiendo de que no existiese correlación espacial. Entonces, en el primer modelo, como podemos ver, básicamente estoy viendo el crecimiento del PIB per cápita como variable dependiente y la inversión, crecimiento de la inversión, como variable independiente. Aquí, cuando usaba inversión, usé inversión total y luego hice inversión desagregada por cada uno de los 3 sectores que les mostré: productiva, infraestructura y social. Luego usé lo mismo, datos de panel, pero esta vez le puse efectos fijos y efectos temporales, ¿no? Para ver si variaba en algo. Luego dije, bueno, a ver, empecemos con la parte de la metodología de la econometría espacial. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el primer modelo de datos de panel, pero además voy a ver cómo la inversión pública en los departamentos vecinos me afecta, si es que afecta. Ese es el modelo 3, el modelo SLX. SLX, Spatial Lag of X, o sea, la variable X espacialmente rezagada, digamos, ¿no? Espacial, que no temporal. Entonces, si nos fijamos el modelo 3 y el modelo 1, bueno, más bien con el modelo 2, son bastante similares, ¿no? Tiene beta 1 ambos, tiene el efecto fijo, tiene el efecto temporal, y tiene la inversión, como la inversión en un departamento I afecta al PIB en el departamento I. Pero además, eso sería el beta 2, pero además le añado el beta 3, W multiplicado por la inversión. Ese W multiplicado por la inversión, ya sabemos, es el promedio de la inversión de los vecinos. Por tanto, ese B3 me va a decir cómo la inversión promedio en los vecinos afecta a mi PIB, si es que lo afectase. Luego tenemos el modelo SAR, que es el modelo espacial autorregresivo. De nuevo, si nos fijamos en la primera parte, se parece muchísimo al modelo 2. Hay un beta 1, hay efecto fijo, hay efecto temporal, y está, por supuesto, cómo la inversión en el departamento I afecta al PIB en el departamento I. Pero además, calculo el RO, ¿no? Calculo ese RO y luego, si seguimos viendo, W multiplicado por el cambio porcentual en el PIB. De nuevo, ¿qué significa eso? Significa el promedio del PIB, del crecimiento del PIB per cápita de mi vecino. Por tanto, ese RO me va a decir si es que existe correlación espacial. Es decir, si el PIB de mi vecino está correlacionado espacialmente con el propio PIB. Y finalmente, el modelo Spatial Durbin Model, ¿no? El SDM, donde no solamente veo si es que el PIB de mis vecinos está correlacionado con mi PIB, sino además veo si la inversión de los vecinos afecta a mi PIB. Esos son los 5 modelos que vi, y rapidito voy a los resultados para que más o menos entiendan, ¿no? Cuando hablaba de la matriz de contigüidad, básicamente esto era lo que tenía, ¿no? El modelo, este sería para el modelo SAR. La matriz de contigüidad
no es el caso de Bolivia, pero ustedes la entienden, entienden la idea de por qué esta matriz de contigüidad ha sido construida de esta forma. Veamos los resultados, porque creo que esto es lo interesante de todo esto. Cuando somos mínimos cuadrados ordinarios y vemos el efecto de la inversión total, ¿no? Ya sea con un intercepto común, con un con un efecto individual, o con un efecto individual y temporal, vemos que los coeficientes que se obtienen, bueno, en un caso es positivo, en los otros dos es negativo, pero en ningún caso son estadísticamente significativos. ¿Cómo lo sé? Pues bueno, porque los que son estadísticamente significativos yo les puse un asterisco, ¿no?, al lado, para que sepan, pero los resultados mostraban que ninguno era estadísticamente significativo, digamos, de la mano con los resultados de Barro, ¿no? O sea, la inversión total no parece tener ningún efecto sobre el PIB. Pero es claro, ese era el mínimo cuadrado ordinario con datos del panel. Cuando empleé el modelo SLX, o sea, el mínimo cuadrado ordinario, pero además incluyendo el promedio de inversión de los vecinos, aquí hay dos resultados que queremos ver. En la tabla 2. La inversión total, es decir, cómo la inversión en mi departamento me afecta, y W por la inversión, que es como la inversión en los departamentos vecinos me afecta. En ninguno de los dos casos, nuevamente, la mayoría de ellos son negativos, pero en ninguno de los dos casos son estadísticamente significativos. Cuando movemos a los modelos SAR y Durbin, para el Spatial Durbin Model, para datos de panel, nuevamente tenemos resultados que son interesantes. Y fíjense cómo acá, el primer resultado de la inversión total es cuando calculo mis modelos espaciales, pero sin ver lo que yo les decía antes, el efecto directo y el efecto indirecto. El efecto directo, recuerden, es como la variable en mi departamento me afecta. El efecto indirecto sería como la misma variable en los departamentos vecinos me afecta. De nuevo, no vemos ningún coeficiente estadísticamente significativo, muchos de ellos negativos, ¿no? Y si vemos el RO, solamente en un caso tiene significación espacial negativa, pero en todos los otros, es decir, lo que los resultados nos están mostrando es que no existe, o pareciese no existir, una correlación espacial en el PIB. Y luego, cuando ya dividí los datos de inversión en productiva, infraestructura y social, de nuevo, usando intercepto común, efecto individual temporal, aquí los resultados son mucho más interesantes, porque parece ser que la inversión productiva, desde la que tanto se jacta el gobierno, tiene siempre un efecto negativo. Es más, no solamente es negativo, sino que además es estadísticamente significativo al 5 o al 10%. No sucede lo mismo con la inversión en infraestructura, que es positivo y además estadísticamente significativo, ¿no? Cuando hice lo mismo, pero ya con los métodos de econometría espacial, es decir, el método SAR y el método Durbin, ¿no? Los resultados fueron mucho más interesantes, porque fijémonos en la primera columna, la inversión productiva con intercepto común tiene un resultado negativo, pero estadísticamente no es significativa. Cuando yo incluyo los efectos individuales e individuales temporales, es negativa, pero además estadísticamente significativa. Es decir, parece ser que sí existe un efecto de expulsión cuando hablamos de la inversión pública productiva. Y cuando vemos los efectos tanto directos como indirectos, igual es interesante porque solamente existe un efecto directo, es decir, la inversión pública en Santa Cruz afecta negativamente al PIB en Santa Cruz, pero no afecta al PIB de los vecinos. Esa es la idea. Cuando vemos infraestructura es todo lo contrario. Es positiva, es estadísticamente significativa, tanto el efecto directo igual es positivo, estadísticamente significativo, pero nuevamente el indirecto no es significativo.
vamos a saltar a la social, y si nos vamos al RO, que igual es interesante, en 3 de los 4 resultados resulta que no es estadísticamente significativo. Entonces, ¿qué es lo que me dicen todos estos resultados? Al haber un RO que estadísticamente hablando no es significativo, lo que me está diciendo es que no existe esa correlación espacial en la variable de interés, que en este caso era el PIB per cápita. Si se lo quiere ver de otra manera, para explicarlo de forma coloquial, es como que los 9 departamentos son una especie de islas, ¿no? Que ya sea por la mala infraestructura, ya sea porque se comercia más con los países vecinos que entre los mismos departamentos, por lo que fuere, porque están mal conectados, por lo que fuere, pareciese ser que, por lo menos basado en estos resultados, que no existe esa correlación espacial entre los departamentos, ¿no? Y claro, a partir de esos resultados es que saco las siguientes conclusiones. Primero, que la inversión pública total no incide en el PIB per cápita en los departamentos de Bolivia. De hecho, la inversión pública productiva está negativamente relacionada con el PIB, el efecto de expulsión, mientras que la de infraestructura sí tiene una incidencia positiva. No encontré ninguna evidencia de que los departamentos de Bolivia estén espacialmente hablando económicamente integrados, y parece ser que, sí, es cierto, hay un efecto de la inversión pública sobre el PIB, negativo en algunos casos, positivos en otros, pero esto parece no traspasar los límites de cada departamento. O sea, ese famoso efecto expulsión, pues parece no existir. Y con eso quiero terminar lo de hoy. Sé que todavía queda como 30 minutos, pero tampoco quiero atosigarlos con tanto. No era la idea. La idea era que conozcan un poco de la econometría espacial, que vean una de las aplicaciones. Existen muchas más, por supuesto. Y sé que aquí hay gente que hace econometría espacial también aquí en el público. Entonces, ahora, si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues bienvenido. Por mi parte, gracias por su atención. Muchísimas gracias, Martín. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? María Esther Parada le habla de la UPSA. Tal como lo decía Martín, si alguien tiene alguna pregunta, por favor que la pueda formular de forma directa. O caso contrario, damos lectura a una de las preguntas que se hicieron en el chat. Quizás podemos avanzar con la pregunta. Martín, en el chat, Daniel Sánchez preguntó qué software usted pudiese sugerir o recomendar para quien está pensando en este tema de la econometría espacial. A ver, yo les decía que una ventaja del ERE, ¿no? Del software ERE, es que es gratuito. Y comparado con un MATLAB que cuesta $700, $800, ¿no? Por supuesto. Ahora, una desventaja de un paquete como ERE o como MATLAB, digo desventaja entre comillas realmente, es que hay que aprender a programar. Y aprender a programar es como aprender un idioma, ¿no? Desde mi experiencia personal lo digo, a mí me tomó aproximadamente 6-7 meses aprender MATLAB. Y ojo, aprender y no como lo aprenden los ingenieros. O sea, que para un ingeniero lo que yo sé de programación seguramente es básico. Que no lo es, lógicamente, ¿no? Pero a lo que me refiero es que para lo que nosotros necesitamos, quizás 6 meses para estar medianamente bien con MATLAB o con ERE. Si no se quiere invertir en, y por si acaso, entre paréntesis, aprender un idioma de programación le va a abrir las puertas. O sea, es increíble la ventaja que trae aprender un idioma de programación, ¿no? Para quienes no quieran invertir tanto tiempo en un idioma de programación, en aprender un lenguaje de programación, lo que pueden hacer es empezar con Stata. Bueno, Stata igual tiene su precio, no es gratis, pero es bastante interesante que el hecho de que Stata tiene la programación mucho más sencilla comparado con un MATLAB, ¿no? Entonces, a lo mejor va por ahí. Existen otros software que son más sencillos, pero luego hay que pagarlos. Entonces,
yo diría que Stata es bastante amigable en ese sentido. Bueno, aparentemente, Martín, no hay preguntas. Creo que ha quedado todo totalmente claro. Un tema realmente muy relevante y donde vemos que esta técnica analítica, pues bueno, busca precisamente ver la correlación de las observaciones o de la observación que se esté haciendo en cuanto a los espacios geográficos. Y si bien hemos visto un ejemplo cómo esto impacta en el tema de la economía y algunos indicadores macroeconómicos, pues creo que esta técnica también es aplicable a temas muy simples y sencillas de las ciencias empresariales, como es el ámbito marketing, el ámbito comercial. Creo que aquí hay un mundo de exploración, ¿no? Y oportunidades también de poder utilizar esta técnica analítica en la investigación. Entonces, Martín, muchísimas gracias por toda la información que ha sido dada hasta ahora, por comentarnos y darnos a conocer un poco los resultados de la investigación realizada. Agradecer a quienes nos acompañan, hay profesores, hay amigos del Colegio de Economistas también acá. Muchísimas gracias por estar. Agradecer su participación y obviamente la presencia de ustedes realza siempre el evento que se hace, pues es con eso y de esta manera como la universidad quiere seguir aportando al conocimiento. Gracias, Martín, por el tiempo y por el aporte que haces a la academia a través de este tema. Así que muchísimas gracias y gracias a todos. Despedirnos, que tengan todos muy buenos días.